Bien, buenos días con todos. Gracias por conectarse para esta sesión del Journal Club del laboratorio. En esta ocasión vamos a tener una presentación a cargo de Susan Paredes, que nos va a exponer lo que fue su tesis de maestría para la Universidad de Amberes. No, Susan, te doy pase. Gracias, Eric. Buenos días con todos. Sí, mi nombre es Susan Paredes Fernández, soy bióloga de profesión de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Tengo una maestría en epidemiología por la Universidad de Amberes en Bélgica. Hoy día primero quiero agradecerles por la invitación. El día de hoy les voy a compartir lo que fue mi sustentación de tesis de la maestría. Las diapositivas están en inglés, pero espero que no sea inconveniente entender. Bueno, el título del proyecto de tesis fue Malaria Burden and Care, ¿no? Que vendría a ser carga de malaria y cuidados en comunidades indígenas de la Amazonía peruana durante la pandemia del COVID-19. En esa oportunidad fui asesorada por el doctor Christopher Delgado Rato, de la Universidad de Amberes, también asociado a Cayetano. También por la doctora Estela Kenneth Carrasco, quien es investigadora en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, en la región Amazonas. Y mi asesor académico fue el doctor Jean-Pierre Van Gertruden de la Universidad de Amberes. Quería darles un poquito de contexto. Este proyecto se llevó a cabo en la región Amazonas. Para ello, bueno, se realizó colecta primaria de datos, ¿ya? En 4 comunidades indígenas. En el área, en la provincia de Condorcanqui, que es ya, digamos, frontera con la región Loreto, que es la zona en la región Amazonas donde se presentan los casos de malaria, ¿sí? Para ello, viajé a Amazonas, viajé a estas 4 comunidades para realizar la investigación, que consistió en la colecta de datos cuantitativos por medio de encuestas, y también en colecta de datos cualitativos, que eran, para ello tuve que realizar entrevistas semiestructuradas a la población y a trabajadores de salud, con la finalidad de entender, bueno, considerábamos que los datos cualitativos de las entrevistas nos iban a complementar los resultados obtenidos por el survey, que vendría a ser la parte cuantitativa. ¿Ok? Bueno, ahora sí voy a continuar. Para darles un poco de background, sabemos que en el 2019 inició la pandemia, ¿no? Llegando a Perú aproximadamente a inicios del 2020. Y para ello, el COVID-19, bueno, causó, ¿no?, el retraso de los reportes de varias enfermedades, entre ellas la de malaria. Eso también generó que ocurriera una interrupción en el tratamiento, como también en el diagnóstico de la enfermedad. Y los lugares que más se han afectado, o que más se afectaron y de donde menos información se tenía, era de las zonas remotas, de las comunidades indígenas. Entonces, considerábamos que estas áreas estaban sufriendo las consecuencias de este retraso, de la pandemia en sí, ¿no? En diversos aspectos, entre ellos en el manejo y control de la malaria. Entonces, teniendo eso en consideración, en el Perú, sabemos que el Plan Malaria Cero es la principal estrategia nacional para eliminar la malaria en el Perú. En ese entonces, cuando se realizó este trabajo, ya hace 1 año y 2, 3 meses aproximadamente, el Plan Malaria Cero estaba únicamente enfocado en la región Loreto, pero ya se tenía el plan que se iba a expandir a otras regiones, entre ellas Amazonas. Y Amazonas es una región que tiene del porcentaje de casos que se presentan a nivel nacional, el 10%, aproximadamente el 10%, corresponden a la región Amazonas, ¿no? Y se tiene información que estos casos son
provenientes de comunidades indígenas, justamente donde se llevó a cabo este estudio. Entonces, el principal problema que tuvimos con la pandemia fue la disrupción de los reportes de malaria y también que nuestro país estuvo muy afectado con la enfermedad, con el COVID-19. Entonces, había una falta de información sobre la carga de la malaria y los cuidados de esa enfermedad en dichas comunidades, ¿no? Sobre todo en la región Amazonas, en el contexto del COVID-19. Entonces, con nuestro estudio lo que nosotros queríamos es tener un overview más claro y generar evidencia de que efectivamente las consecuencias se estaban viendo en estas áreas, en estas zonas, ¿no? Con la finalidad de que más adelante se puedan mejorar las intervenciones en estos lugares, ¿no? Y también considerábamos que iba a ser crucial, esta información iba a ser crucial para el tema de la expansión del Plan Malaria Cero, quien ya en ese entonces estaban empezando a considerar Amazonas, la región Amazonas. Como les mencioné, ¿no? Tuvimos dos componentes, el cuantitativo y el cualitativo. Para ello, dentro de la parte cuantitativa, teníamos dos objetivos. El primero de estimar la prevalencia de malaria en 4 comunidades indígenas. Y la otra fue de identificar los factores que estén asociados a las infecciones, ¿no? En estas 4 comunidades. En cuanto al componente cualitativo, nuestro objetivo fue de explorar la percepción de la población y también de los trabajadores de salud en estas 4 comunidades, ¿no? Todo esto bajo el contexto del COVID-19. Para ello, nuestra metodología planteamos un diseño de estudio de métodos mixtos. Un estudio de método mixto, chicos, comprende la unificación del componente cuantitativo y el componente cualitativo. Dentro de los estudios mixtos hay diversos tipos, si no me equivoco son 5. Entre ellos está el convergente paralelo, que significa que la data va a ser colectada simultáneamente, pero analizada de forma individual y al final son comparables, o sea, son unificadas. Al final son unificadas. Ya van a entender un poco más cuando vean los resultados. Como les mencioné en la parte cuantitativa, en el componente cuantitativo, lo que hicimos fue realizar el análisis estadístico en base a los resultados moleculares. Y en el componente cualitativo, ¿no? Bueno, tuvimos la información de las entrevistas a la población y a los trabajadores de salud en dichas zonas. El área de estudio, como les había mencionado, en la región Amazonas, en 4 comunidades que se encuentran distribuidas a lo largo del río Santiago. Este es en la provincia de Condorcanqui, en el distrito de Río Santiago, ¿no? Que lleva el mismo nombre del río. Las 4 comunidades son Alianza Progreso, Chapiza, Nueva Esperanza y Caterpisa. Este símbolo de cruz al costado de Chapiza y de Caterpisa indica que estas 2 comunidades tenían un centro de salud. Contamos con un total de participantes, de 528 participantes en este estudio, que representaban aproximadamente 29% de la población total entre las 4 comunidades. La estructura de la colección de datos fue la siguiente, y el análisis fue la siguiente. Les mencioné que es un método mixto. En la parte cuantitativa, nuestros colaboradores en 2021 ya habían realizado un primer levantamiento de información que consistía en una encuesta poblacional más un screening de microscopía y toma de muestra en papel filtro para análisis molecular. El 2021 solamente se llevó a cabo esta parte. Sin embargo, el 2022, cuando ya fui al área de estudio, realicé lo mismo, ¿no? Una encuesta poblacional, el screening en microscopía y también tomamos muestra en papel filtro para análisis molecular. Asimismo, ahí fue donde incorporamos el componente cualitativo y se llevaron a cabo las entrevistas, las mismas que fueron grabadas, obviamente con previo consentimiento de los participantes,
Y todo esto pues tiene un enfoque transversal. Posterior a eso, en la parte cuantitativa se llevó a cabo el análisis PCR del papel filtro, de las muestras en papel filtro, y luego se realizó el análisis ya estadístico, ¿no? En cuanto a la semiestructurado, perdón, a las entrevistas semiestructuradas, bueno, también se realizó el análisis, yo voy a entrar en detalle de eso en el siguiente slide. Y aquí es donde, por medio del Convergent Parallel, lo que tenemos es una integración de pilares por un proceso de joint display, de exhibición conjunta. Vamos a llamarlo así, vamos a traducirlo de esta forma, de exhibición conjunta, donde se unen los resultados de ambos componentes. En la parte cuantitativa, bueno, estimamos la prevalencia de malaria por año, por comunidad y por tipo de especie de malaria. Asimismo, para la parte de los factores asociados, aplicamos una estadística un modelamiento de estimación de ecuación generalizada, ¿ya? Para poder realizar la selección del mejor modelo estadístico, me basé en un quasi-likelihood, un criterio de quasi-likelihood, que es especial para este tipo de análisis del GEE, del GEE. En cuanto a la parte cualitativa, el componente cualitativo, si bien es cierto, les mencioné que se grabaron las entrevistas, posteriormente se tuvo que digitalizar esto, o sea, cada audio que duraron entre unos 10 minutos, el más corto, si más no me equivoco, y el más extenso duró unos 30 a 35 minutos. Entonces, cada uno de los audios tuvo que ser digitalizado. ¿En qué sentido? Que tuve que escribir un Word, el script, ¿no? Vamos a llamarlo así, el script de cada uno de ellos, ¿no? Esto con la finalidad de que se puedan identificar códigos dentro del documento, ¿no? Este es el proceso de cómo se analiza una data cualitativa, ¿no? Entonces, transcribes el audio, en el documento identificas códigos. Dentro de estos códigos, los grupos de códigos te van a permitir identificar subtemas, que es el punto 3, y los grupos de subtemas te van a permitir identificar temas más grandes, que es el punto 4. Así es como se analiza la data cualitativa. Y todo esto fue llevado a cabo de forma manual. El coding lo hicimos a mano, la identificación de subtemas también y los temas también. Actualmente hay si no me equivoco, hay 2 o 3 softwares que analizan información, data cualitativa. Sin embargo, por recomendación de mis asesores cualitativos, preferimos no hacerlo con software porque los scripts, las entrevistas, digámoslo así, no eran muy extensas, y aquellos que fueran extensas no tenían demasiado contenido, no tenían muchas palabras. Entonces, se recomienda, por recomendación de ellos, se llevó a cabo de forma manual. Bueno, ahora sí, en cuanto a los resultados, bueno, la mayor parte de los participantes fueron mujeres, ¿no? En comparación con los varones. En su mayoría tenían nivel de educación primaria, y esto se ve reflejado en la ocupación porque la mayoría de ellos eran estudiantes, y también en la edad, ¿no? Que en su mayoría eran menores de 20 años, ¿no? También había un número, más de un 10% de la población que no tenía educación. Bueno, y esto se debe a que también lidiamos con algunas barreras de idiomas, porque habían personas que no hablaban español y teníamos que contar con traducción en ese caso, de algún familiar, o normalmente eran de los nietos, eran ancianitos quienes no se comunicaban en español. Entonces, eso es en cuanto a las características generales de la población.
Respecto a la prevalencia de malaria, no todas las comunidades se tuvo información de ambos años. En el caso de Alianza Progreso, sí se tuvo de ambos años. Y podemos ver que Falciparum estuvo más prevalente que Vivax en esta comunidad en ambos años, en 2021 y 2022. En el caso de Chapiza, en el 2021, bueno, hubo mayor presencia de Vivax, pero también unas cuantas infecciones mixtas. En el caso de Nueva Esperanza, sí se tuvo información de ambos años, ¿no? Bueno, en este caso, Vivax sí estuvo más prevalente que Falciparum. Y en cuanto a Caterpillar, solamente se obtuvo en el 2022, en un año, y también Vivax estuvo más prevalente, ¿no? Aquí también tenemos el overall prevalence en ambos años, ¿no? En el que la representación con un solo asterisco es del resultado PCR, y con dos asteriscos significa que estamos al resultado de microscopía. Muy bien, esto es, chicos, el resultado de todo el estudio. Este es así como se presentan los resultados de un estudio mixto. El joint display, o como les había mencionado, traduciéndolo, sería una exhibición conjunta por medio de la construcción de pilares. Entonces, no sé, ¿pueden confirmarme si es que ven mi cursor, la flecha? ¿Sí pueden ver hacia dónde? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Gracias. Para tener, tal vez me puedan entender un poco mejor. Cuando se realiza el análisis de los datos mixtos, de un estudio mixto, la columna del Pillar Building Themes, de la del medio, está vacía, ¿ya? Entonces, lo que se hace primero es poner los resultados que se obtienen. Entonces, acá tenemos la data cuantitativa. Estos son algunos de los resultados, no es todo, porque iba a ser, en realidad, el cuadro original es demasiado grande, es muy grande. Y en este otro extremo tenemos los resultados de la parte cualitativa, que son los códigos que están acá, todo esto. Entonces, de los resultados, lo que se hace es intuir categorías que describan los resultados, ¿no? En este caso, increase overall prevalence entre un año y otro, ¿no? Y así con cada uno de los resultados, y de igual forma con la parte cualitativa. En el caso de las categorías cualitativas, lo que hemos considerado aquí son los subtemas, ¿ya? Por eso es que en nuestros resultados acá estamos poniendo los códigos, y si hace un momento les mencioné, los códigos, el conjunto de códigos, perdón, nos va a llevar a la identificación de subtemas. Entonces, estos son los subtemas que nosotros obtuvimos, y la unión entre las categorías cuantitativas y cualitativas son las que nos van a llevar a identificar los pilares, a construir los pilares, que es lo que les menciono acá en el medio, en el centro, ¿no? Entonces, el análisis se realiza de afuera hacia adentro, por ambos extremos, por la parte cuantitativa y cualitativa. Entonces, estos son nuestros resultados, ¿no? Para ejemplificar, ¿no? Un poco un pilar construido fue la fluctuación de la prevalencia de malaria en comparación del 2021 y el 2022, que nos indica que nuestra data cuantitativa nos indicó que aparentemente hubo un incremento de la prevalencia, ¿no? Y esto se complementa con que pudo haber, con nuestra data cualitativa, que al parecer esto debió ser por una consecuencia del COVID-19, por la interrupción en las logísticas de malaria y demás actividades que corresponden a esto. ¿Y qué tan importante es la malaria para la población, ¿no? Entonces, así es como pudimos llegar a estos resultados, ¿no? Seguramente van a tener preguntas, sobre todo en la parte cualitativa, porque es muy interesante cómo es saber la forma de pensar de las personas, ¿no? En esos lugares, ¿no? Entonces, una de las conclusiones, bueno,
la prevalencia de malaria, las infecciones de malaria en las comunidades han fluctuado entre el 2021 y 2022, que los factores asociados a las infecciones de malaria fueron influenciadas probablemente fueron influenciadas por el limitado acceso que tienen estas comunidades a los servicios de salud. Porque, por ejemplo, vieron que 2 de las comunidades no contaban con un centro de salud, pero 2 de ellas sí. Sin embargo, dentro de las entrevistas pudimos identificar que a pesar de contar con personas comuneros capacitados para hacer el diagnóstico y tal vez brindar tratamiento también. A pesar de ello, las personas consideran que siguen teniendo limitaciones para acceder a los servicios de salud, ¿no? En este caso este sería un ejemplo de malaria. Y otra de las conclusiones es que dentro del contexto de la pandemia, ¿no? La malaria definitivamente ha sido desatendida, ¿no? En estas comunidades. En nuestras entrevistas pudimos identificar que no había medicamentos para el tratamiento de malaria, no se estaba haciendo diagnóstico y mucho menos se estaba haciendo el seguimiento de casos, ¿no? Y esto fue claramente visto, o sea, claramente notorio, muy notorio para la población. Y bueno, ¿no? Dentro de nuestras recomendaciones, bueno, tenemos que fortalecer más las intervenciones, ¿no? Sobre todo con un enfoque de educación a la comunidad, ¿no? Luego también recomendamos que se haga la vigilancia activa de malaria en estas zonas con herramientas moleculares. Y también consideramos que es muy importante evaluar la adherencia al tratamiento en estos lugares, ¿no? Por medio de nuestras entrevistas podemos identificar muchos pitfalls, mucha decadencia en este aspecto. Bueno, acá estaba, como estábamos en COVID, tenía que ponerme mascarilla. Pueden ver, me estaba entrevistando a un señor que muy amablemente me estaba haciendo saber cómo había tratado al COVID y a la malaria al mismo tiempo usando vegetales locales de ahí, de su comunidad. Y bueno, quería agradecer también a quienes me han apoyado. Fuimos un equipo grande que realizamos la intervención en febrero del 2022. Y eso pues fue gracias a la Universidad de Amberes, a Blirrus, al Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. También ha colaborado con nosotros la Dirección Regional de Salud de Amazonas, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias, chicos. Gracias, Susan, por tu presentación, muy interesante. Gracias. Bueno, ahora creo que podemos pasar a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Lo lees tú, Eric? ¿O lo...? Sí. Yo lo leo. ¿Cuáles son los idiomas nativos que se hablan ahí? ¿Sabes cuál es el porcentaje de personas que lo hablan? ¿Hay comunicación sobre prevención de malaria de parte del MINSA en su lengua de origen en estas comunidades? Gracias, Elizabeth, por la pregunta. Ahí lo que hablan, eran 3 idiomas. Wampisa, sí, es uno. Y el otro que no recuerdo, y los otros 2 que no recuerdo, pero eran 3. Sí está registrado porque en la página del INEI encontré el porcentaje de personas, realmente no recuerdo el número exacto ahorita, pero sí hay datos en el INEI sobre la cantidad de personas que hablan esa lengua nativa. Ahora, te puedo decir, con la última parte que consultas sobre si hay comunicación de prevención de malaria en su lengua de origen, te puedo decir que no la hay. Estuve ahí y todo es en español, en castellano, no.
Sí, claro, claro, sí, sí lo es, sí lo es, sí, esa información es relevante, ¿no? Y también, ah, sí, el tema de que la divulgación de la información no está en sus lenguas de origen es un punto que también tenemos que tener en cuenta. Ujú. Bien. ¿Alguien más tendrá una pregunta para Susan? Ah, acá hay otro de Luis. ¿Y si había movilización de personas entre las comunidades? ¿Cómo era el comportamiento de las personas respecto a eso? Eso dependía depende mucho de la economía de las personas, ¿no? Durante el COVID, ellos no estaban trabajando. Sí luego voy a pasar a responder lo de Elizabeth. Ellos no estaban trabajando, no podían enviar o llevar las cosechas, porque la mayoría de ellos se dedicaban a la agricultura. No podían llevar sus cosechas a la ciudad o a un poblado más grande que se llama Galilea, que digamos es como el centro comercial de todo ese distrito, del distrito de Río Santiago, ¿no? No podían, no podían. Y eso también ellos consideraron que, bueno, incluso mencionaban, ¿no? Que no, también hay épocas del año donde no pueden ir porque el río está muy crecido, mencionan que no pueden, porque muchos de ellos tampoco tienen acceso a una movilidad con motor, entonces tendrían que usar solamente canoas y no podían eh, movilizarse porque es muy peligroso cuando hay creciente de río, ¿no? Entonces, el comportamiento en ese aspecto de movilización depende de la economía de las personas y podríamos decir que también depende del tema de la temporada, ¿no? En qué temporada del año se encuentra. Espero haber respondido a tu pregunta, Luis. Sí, Susan, gracias. Vale, sí. Bien, luego está la pregunta, Elizabeth, si has colectado muestras. Bueno, claro, si hacemos una intervención, tenemos que no solamente entrevistar, sí, por eso mencioné que teníamos una parte cuantitativa donde se hizo la encuesta. Sí, tomamos muestras para análisis microscópico y también para papel filtro. Ujú. Sí, también se colectaron muestras. Luego Robertson pregunta si el incremento de los casos fue significativo, si existe alguna prueba estadística. Estoy ahorita, para fines de la sustentación, ya eso sí, no hice una prueba estadística en sí, pero para fines de publicación estoy ahorita en ese proceso, ¿no? Ujú. Para poder decir si fue realmente significativo o no. Creo que hay otra pregunta más de Elizabeth. Si te preguntas si los resultados fueron por QPCR o por parte de salud local. Teníamos que tener ambos, porque si estamos interviniendo y encontramos positivos por microscopía, se tiene que dar un tratamiento inmediato. Entonces, sí, tuvimos de ambos, ¿no? Ambos resultados. Pero obviamente cuando teníamos los resultados positivos por PCR, se comunicaba y creemos que sí se ha dado tratamiento a quienes salieron negativo por microscopía y positivo por molecular. Creemos que sí se llevó a cabo. Luis tiene la mano levantada. Sí, de hecho no soy Luis, soy Daniela. Yo tenía una pregunta.
O sea, claro, este estudio se realizó para el año 2021 y 2022, pero ¿hay algún estudio sobre el 2020 en el que demuestren factores como la cuarentena que hizo que la gente esté en sus casas sin salir, sin exponerse a ninguna enfermedad? Y si es que había tenido alguna consecuencia ello en la prevalencia del caso de infectados por malaria. No hay un estudio del 2020. De hecho, fuimos la primera intervención durante la pandemia. Pero en ese sentido, las entrevistas nos dieron a conocer que efectivamente las personas no se estaban movilizando, no estaban saliendo de sus comunidades, y que muchos de ellos lo que hicieron también es, bueno, el término que ellos utilizaban era de huir o correr. Las personas lo que hicieron, tenían tanto miedo al COVID que lo que hicieron fue ir a sus chakras, que se encuentran entre 3 a 4 horas de caminata del pueblo, de la comunidad, caminan 3 a 4 horas a sus chakras, y allí fue donde ellos construyeron como una vivienda provisional, digámoslo así, donde estuvieron hasta que se estabilizaran, digamos, la situación del COVID, ¿no? Ellos también consideran que sí se contagiaron de COVID ahí, en estos lugares, y la pregunta, pues, ¿no?, que hacía era, ¿cómo es que el COVID llegó hasta esta zona, no? Porque hice todo el recorrido desde Chachapoyas para llegar a estas comunidades y es bastante largo, muy pesado, carretera, luego río, por varias horas. Entonces ellos nos comentaron que el COVID llegó cuando los programas del Estado, como Pensión 65, fueron a dejar los bonos, y también cuando fueron a dejar los bonos en esa zona. Ahí fue donde ellos contrajeron la enfermedad, porque ellos no estaban saliendo de sus comunidades. Gracias. ¿Ya? ¿De qué? Robertson tiene otra pregunta. Dice si evaluar el 26% de la población generaría una subestimación de la prevalencia que obtuviste. En realidad fue el 29% de la población, fue casi el 30%. Y estaríamos hablando de, creo que un buen porcentaje de la población, así que no considero que no estaría subestimando la prevalencia. Considero que no. Y bueno, también es bien difícil hacer que todos participen. Es bien complicado, así que sí. Creo que hicimos un bastante esfuerzo en conseguir esas más de 500 muestras en esos 4 poblados. Ok. Y Carlos tiene la mano levantada. ¿Qué tal? Buenos días, Susan. Muy interesante la exposición. Yo Gracias. tenía una consulta respecto a la metodología de las entrevistas. O sea, ¿cómo era la dinámica y cómo hacía, digamos, para... sobre todo Sí, porque mencionabas que hay bastante variabilidad. Hay algunos individuos que sí se explayaban, daban bastante información, pero decías que la mayoría sí, no, daban así es. poca información. Entonces, Sí. ¿qué les caracterizaba a esos individuos que daban más información? Porque eso podría servir como estrategia para que una siguiente vez puedan abrirse más y puedan decir más cosas. Claro, sí. Gracias por tu pregunta, Carlos. Sí, en realidad, dentro digamos, los criterios para elegir a una persona para la entrevista, era primero que esta persona pase por el screening, ¿no? Tendría que ser una persona a la que se le ha tomado la muestra, se le ha hecho ha firmado el consentimiento para la parte de la encuesta, se le ha tomado la muestra. Entonces, lo que hice en realidad fue identificar a las personas, en su mayoría de los 14 entrevistados, fueron 12 varones, no, sí, ajá, de los 14, 4 eran mujeres y 10 varones. Entonces, lo que yo hacía era consultar, yo estaba ahí, claro, presente, entonces yo a cada persona que pasaba por el screening,
yo le preguntaba si es que podría hacerle una entrevista y si estaría de acuerdo en que le haga algunas preguntas. Y en su mayoría me decían, señorita, pero me tengo que ir a mi chacra, no, estoy en otro lado, no puedo. Entonces, traté de, digamos, acaparar a las personas, a la mayor cantidad de personas que pude, que habían pasado por el screening, ¿no? Ahora, de los que sí me aceptaron la entrevista, yo diría, por lo que pude captar, es que quienes me dieron más información son personas que sí han terminado estudios de secundarios completos, ¿ya? Y que, bueno, uno de ellos era dirigente, uno que otro eran dirigentes de su comunidad, ¿no? Entonces, sí, eso digamos que eran lo que facilitó que me dieran más información. Uh-huh. ¿Qué tal? Bueno, claro, sí. El único detalle es que, como tú dices, eso sería una información bastante sesgada, porque como dices, uno estaría siendo representado por los individuos que tienen digamos, un nivel de educación quizá por encima de la media o que tienen algún tipo de cargo. Pero Sería el detalle, Carlos, es que con la parte cualitativa ya no se trata mucho de eso, es más por el hecho, tú dejas de entrevistar. O sea, yo tuve 14 participantes, pero pude haber entrevistado a 30. El detalle es que en la investigación cualitativa es cuando tú, como entrevistador, tú sabes, tú estás familiarizado con las respuestas que te van dando los entrevistados. Entonces, ahí vas captando, ok, ese puede ser un posible tema, ese también puede ser un posible tema. Las respuestas se saturan, ¿ya? Ese señor me puede haber estado diciendo, contándome muchas cosas, muchos ejemplos, y llegando a un tema en específico, y otra persona de una entrevista de 10 minutos pudo haberme dicho puntualmente el tema específico, el tema, ¿no? Entonces, en la investigación cualitativa es más por el hecho de la saturación de la información que tú vas obteniendo. Entonces, si yo entrevisté a 14, ¿no? Pero si yo entrevistaba a uno más, yo ya sabía que me iban a decir casi lo mismo, ¿no? Que iba a obtener casi las mismas respuestas. Entonces, no sé si me dejo entender con la explicación. No, claro, está claro, porque justamente lo que estás viendo es la identificación de subtemas o temas que puedan ver, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, si yo con 4 individuos identifico 5 temas, añado un individuo más y no me aporta más temas o de repente la tasa de incremento en temas es bajo, pues me quedo nomás con ese número de individuos. Exacto, te quedas con el número de individuos. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más tendrá otra pregunta? Luis, ¿tienes la mano levantada de la intervención de Daniela o vas a preguntar o no? Bueno, era la mano levantada de lo de Daniela, pero sí también tengo otra pregunta. No importa. Sí, no. Susana, una consulta. ¿Sabes si es que hay algún motivo por el cual hay más prevalencia de falciparum en algunas comunidades que otras? En realidad hay varias cosas, Luis. Está uno, la no adherencia, que fue lo que identificamos con lo cualitativo. Está otro, uno de los ejemplos, así, en la entrevista que siempre me acuerdo y lo menciono, es cuando el señor se estaba explayando respecto al tratamiento, el señor me dijo, aquí, señorita, tú les das tratamiento. Y esta era una comunidad que no tenía centro de salud. Entonces, al parecer, el tratamiento les daban completo y ya dependía del paciente para cumplirlo. Por lo que entendí, no había un seguimiento. Entonces, el señor me dijo, aquí les das tratamiento, toman 2, 3 días, máximo 3 días, se empiezan a sentir bien, y ya, guardan la pastilla, dice que para sus hijos, así, ¿no? Entonces, eso fue uno. La no adherencia al tratamiento puede ser también por el hecho de que cuando empezó el COVID, estas personas
fueron, se ausentaron pues de la comunidad y se fueron a sus chacras, ¿no? Entonces ya no se pudo tal vez identificar del todo si han cumplido o no con el tratamiento o si se han infectado allá y todo eso, ¿no? Demás. Después otro es el hecho de que, no sé si decir, tal vez cuando ya nosotros fuimos, ya las personas ya se podían movilizar un poco más, ya había más movilidad, digamos así. Entonces, tal vez ya hubo más interacción en 2022. Tal vez por eso se incrementó, ¿no? Hubo ese incremento. Bueno, creo que esas podrían ser las probables explicaciones respecto a eso. Gracias, Susan. Tengo una consulta más, que es un poco sobre la logística de cómo se trabaja en comunidades indígenas. Yo, bueno, tú sabes la experiencia que tenemos en Jerusalén, que al final no es una experiencia que yo hice, fue algo que hizo Oscar y Carlos. Pero en Jerusalén, bueno, básicamente lo que se hizo fue muestrear muestras, o sea, coleccionar muestras de sangre. Y logísticamente lo que se hizo fue, bueno, ya con la aprobación de ética se llegó a la comunidad y luego se habló con el APU para pedirle la autorización y, bueno, el consentimiento. Y luego de eso ya, bueno, se comenzó a colectar las muestras, ¿no? Pero en tu caso, que no es solamente colección de muestras, sino también entrevistas a las personas, no sé si es que hubo algún trámite adicional más o cómo fue eso. No, en realidad no, Luis, no hubo un trámite adicional, porque dentro de la postulación, de la aplicación al comité de ética, explicamos y adjuntamos todo lo que es también la parte cualitativa. Ahora, en el tema de cuando llegamos al lugar y informamos a la población, obviamente fuimos muy abiertos en el tema, ¿no? Les dijimos, vamos a hacer esto, pero también vamos a tener entrevista para aquellas personas que deseen participar y les explicamos sobre qué exactamente, ¿no? Y cuánto tiempo les iba a tomar la entrevista, ¿no? Porque eso es algo muy importante de mencionar. ¿Va a demorar, señorita? Preguntaban, ¿no? No, solamente unos 15 minutos o tal vez menos, ¿no? Entonces, y otra forma es, hay que ser muy... ¿De quién buscas los datos de contacto? Ay, perdón. Y ya. Otra cosa es también que hay que ser bastante, ¿cómo puedo decir esto? Hay que saber llegar a las personas en general, ¿no? Entonces, si tú sabes que estás a trabajar con personas que no están muy familiarizadas con ciertas cosas, con cierta tecnología, pongámoslo así. Entonces, lo que yo hice, personalmente lo que yo hice es al llegar, preguntar al personal de salud donde porque nos estábamos alojando en los centros de salud, preguntar cómo se saluda en su lengua, ¿no? En su lengua nativa. Me aprendí eso, ¿ya? Entonces, el primer día que llegamos, no hicimos ninguna intervención, claro, era más todo acomodarnos y organizarnos. Entonces, yo salí de la posta, empecé a conversar con las personas que estaban ahí afuera de sus casas, estaban jugando fútbol y les hablé, les saludaba en sus idiomas. Entonces me preguntaban, ¿y usted, señorita, qué hace aquí? Entonces, hay que buscar formas, ¿no? de cómo, que están más allá de los protocolos, para poder hacer que ellos se sientan cómodos con lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces, creo que es algo que se debería considerar, ¿no? Y tal vez es algo que no se habla mucho cuando se hace investigación, ¿no? Pero sí. Gracias, Susana, es muy valiosa tu historia. Gracias, Luisito. ¿Alguien más tendrá una pregunta para Susan? Elizabeth. Lo que yo entiendo es que ahorita tú estás presentando los resultados básicamente del estudio cualitativo, ¿no? Falta presentar un poco más sobre los estudios cuantitativos. ¿O estos son los resultados finales?
Son ambos, claro, son ambos. Como les mencioné, es una exhibición conjunta. Eso es una de las formas de cómo se presentan resultados de estudios mixtos, por medio de un joint display. ¿Y esto cuándo tienen planeado publicarlo? Bueno, ya debió haber sido enviando en marzo, pero yo creo que tal vez en mayo estuviéramos enviando para el journal. ¿Y Sí. esto es parte de tu tesis de maestría o de Sí, doctorado? fue mi tesis de maestría. Ah, Tesis de maestría, sí. Michelle tiene una pregunta. Más que una pregunta es comentar un poco. Mitchell está detrás de mí. ¿Ya? Ok, bueno, se acople. Sorry. Sí, entonces los estudios mixtos justamente lo que buscan es mostrarnos, o sea, tenemos los datos ya que se han recogido, la parte cuantitativa, ¿no? Hay tal prevalencia, los casos han aumentado, los casos han disminuido o se mantienen, por poner un ejemplo. Pero no estamos viendo el trasfondo social del tema, ¿no? O sea, si bien es cierto, podemos reunir datos de, por ejemplo, factores asociados. Ok, su vivienda no tiene paredes, o trabaja en tal cosa, o viaja a tal cosa. Pero nos sigue faltando la parte social. Y eso es lo que aporta la metodología cualitativa, el por qué las personas se comportan de tal o cual manera, y que eso nos va a dar algún tipo de explicación de qué es lo que está ocurriendo, en este caso con los casos de malaria. Sí, eso es más que todo lo que busca un método mixto, explicar desde el punto de vista de las personas, no solamente hablamos de los pacientes, sino que también del personal de salud, y que nos podrían explicar qué está ocurriendo y que no vemos cuando solamente trabajamos con datos numéricos. Bueno, eso era un poco. Y de nuevo, regresando a que muchas veces no nos enfocamos en las personas cuando ya vemos desde el punto de vista de las intervenciones, ¿no? A veces nos programamos y decimos, ay, voy a querer tomar tantas muestras a tantas personas, pero el hecho de que tú planifiques eso no quiere decir que las personas en las comunidades te van a estar esperando. Mira, mañana van a venir los de Cayetano o los de UNAV a tomarnos muestra, y entonces hoy día no vamos a ir a trabajar, vamos a esperar sentaditos a que nos vengan a buscar. No funciona así. Es un gran esfuerzo que hay detrás de todo esto para cuando uno se necesita tomar las muestras. Y algo importante que mencionaba Susan es generar empatía con las personas, y eso no está en ningún protocolo, ¿no? Yo he estado trabajando bastante tiempo con personas que van a campo y hacen esta toma de muestras, y no a todos les resulta fácil llegar a una casa y que las personas las reciban y se dejen tomar una muestra o te dediquen tiempo para responderte toda la entrevista toda la encuesta que tú le piensas hacer. Hay personas a las que de buenas a primeras en la comunidad le dicen, no quiero. En cambio hay otras a las que les reciben, incluso el siguiente mes cuando no regresan por X razones, preguntan por ellos, la comunidad te pide que por qué ellos no han vuelto, o cosas como esta. Entonces es bien importante la empatía y la calidez con la que tú te comuniques con las personas en general para cualquier tipo de estudio que se quiera hacer en las comunidades. Sí, así es. Mitchell tiene mucha razón sobre ese punto. Y como les mencioné, les vuelvo a recalcar, chicos, tal vez la mayoría de nosotros solamente vamos ya a la parte más de laboratorio, ¿no? Nosotros ya recibimos las muestras, pero ¿cómo se obtienen esas muestras, no? ¿Bajo qué términos? Y les vuelvo a recalcar, es trabajar con comunidades, ya es ir, como mencionó Mitchell, es tener empatía, eso no está en ningún protocolo, eso no está en ningún protocolo. Pero sí, efectivamente, los estudios mixtos lo que hacen es mostrarte más allá de los números.
Estamos muy acostumbrados a que la estadística es significativo o no, pero ¿cómo es que estoy teniendo esto? ¿No? La parte cualitativa es justamente la que nos puede dar alguna respuesta a eso. Gracias, Michelle, por tu intervención. ¿Alguien más tendrá alguna consulta? Bueno, acá hay otra de Elizabeth. ¿No hay forma de contactar al Ministerio de Cultura para que tal vez puedan empapar un poco más sobre ese tema? O sea, de difundir esto. Sí, los hallazgos. en realidad, sí, yo creo que con la publicación se va a poder lograr eso. Y también para mencionarles, chicos, que este es el primer estudio mixto en el Perú en malaria. Es el primero. Sí, sé de otros 2 estudios que se llevaron a cabo en Loreto, pero fueron únicamente cualitativos, ¿no? Pero de mixtos, este es en realidad el primero. Entonces creo que, como dice Elizabeth, sí, valdría la pena. Sí. Bien. Creo que nadie más tiene una pregunta o algún aporte. No, Susan, gracias por tu presentación, bastante interesante. Gracias a todos por haber participado también, por haber generado la discusión. Creo que ha sido una presentación bastante productiva. Enriquecedora. Sí, cualquier cosa, chicos, si alguien está interesado en estudios mixtos, ¿no? Pueden contactarme, no hay ningún problema. Yo gustosa les puedo brindar mucho material sobre esto, ¿no? Sobre este approach, que ahorita en realidad en otras partes del mundo también está empezando a tener bastante fuerza la parte de estudios mixtos. Bien, gracias, Susan, nuevamente. Bien, si nadie más tiene un comentario adicional, creo que podemos dar por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias. Cuídense. Gracias a todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao.